El calor del asfalto temblaba en el horizonte cuando bajaron del coche. El silencio de la carretera contrastaba con el murmullo lejano de las olas rompiendo en la costa. El lugar era apartado, casi secreto, como si el mundo se hubiera olvidado de esa pequeña casa de madera encaramada a la ladera, rodeada de pinos y el olor salado del mar. Leo llevaba semanas deseando escapar. Entre la universidad, los silencios incómodos con su madre y esa ansiedad que no sabía poner en palabras, necesitaba desaparecer. Su padrastro, Álvaro, había propuesto aquel viaje como una forma de desconectar los dos, tras un año especialmente tenso. Su madre no pudo ir, pero les animó. «Pasad tiempo juntos», dijo. «Os hará bien». Pero Leo no esperaba que el silencio entre ellos fuera tan distinto sin ella. No era incómodo, era denso, cargado, como si bajo la superficie de cada conversación flotara algo no dicho. Álvaro era ese tipo de hombre que parecía inalterable, sereno, de mirada firme y voz profunda, siempre atento sin ser invasivo. Nunca fue efusivo, pero sí constante. Desde que había entrado en la vida de Leo, años atrás, lo había observado desde cierta distancia, con respeto, pero también con una intensidad que Leo notaba cada vez más presente, especialmente ahora, solos. La casa era pequeña, pero acogedora. 2 habitaciones, cocina abierta, ventanales hacia el mar. Nada más llegar, Leo dejó su mochila y se asomó al balcón. La brisa le removió el pelo, y por un segundo se sintió más liviano. «¿Te gusta?», preguntó Álvaro desde detrás con voz baja. Leo asintió sin girarse. Sentía su presencia acercándose, despacio. Podía oír su respiración. «Es tranquilo», murmuró Leo, cerrando los ojos por un instante. Había algo en esa quietud que lo desequilibraba más que el caos, como si el silencio lo desnudara. Pasaron el resto de la tarde acomodándose. Compraron algo para cenar, organizaron la despensa, y cuando cayó la noche, se sentaron en la terraza con 2 copas de vino y la costa oscura extendiéndose ante ellos. La conversación fluyó más fácil de lo que Leo esperaba. Rieron. Hablaron de la universidad, de música, de películas viejas. Álvaro sabía escuchar. Sabía cuándo callar. Y entonces, sin avisar, la conversación se esfumó. Quedaron los dos en silencio. El murmullo del mar y el roce del viento entre los pinos los envolvió como un velo. Leo bajó la mirada a su copa, dándose cuenta de que la tensión había vuelto, pero ahora era otra cosa. No era incomodidad. Era una expectativa que lo hacía más consciente de su piel, de su respiración, de la cercanía del hombre sentado a su lado. Álvaro no lo miraba directamente, pero sus ojos lo buscaban. Leo lo sentía. Cada vez que giraba la cabeza, encontraba su mirada sobre él, apenas un segundo antes de que se desviara. Como si se estuvieran tanteando en un terreno desconocido. El silencio se estiró. «Has cambiado», dijo Álvaro casi en un susurro. Leo lo miró sorprendido. Su voz no tenía juicio, solo una especie de admiración calmada que le erizó los brazos. «¿Sí?» «Sí, estás más... tú. Más seguro, tal vez». Leo bajó la vista, incómodo por el calor repentino en su pecho. El comentario lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No siempre me siento así», confesó. «No tienes por qué, pero lo pareces». Álvaro se giró hacia él, ahora sí mirándolo de frente. Su expresión era serena, pero sus ojos tenían una profundidad que hizo que a Leo se le secara la boca. Se miraron un segundo más de lo necesario, luego 2, luego más. La respiración de Leo se volvió errática y tuvo que desviar la mirada. «Deberíamos dormir», dijo en voz baja poniéndose de pie. Claro, sentía el peso del aire entre ellos como si aún estuvieran en la terraza.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento suspendido donde el mundo pareció detenerse. La madrugada avanzaba cuando escuchó pasos en la cocina. Se levantó en silencio, descalzo, y caminó hasta encontrar a Álvaro sirviéndose un vaso de agua. No se sobresaltó al verlo. Solo le ofreció otro vaso que Leo aceptó. «No podías dormir», dijo Álvaro sin necesidad de una respuesta. Leo asintió, bebiendo despacio. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz pálida de la luna que se colaba por la ventana. Un silencio espeso los rodeó. Y entonces, mientras dejaba el vaso en la encimera, Leo sintió un roce, accidental, el dorso de la mano de Álvaro contra la suya. Apenas un contacto, pero suficiente para enviarle una descarga por todo el cuerpo. No se movieron. Sus manos quedaron suspendidas, sin tocarse, pero tan cerca que podía sentir el calor. El aire pareció detenerse. Ninguno habló, ninguno se atrevía a romper ese hechizo. Los dedos de Álvaro se movieron apenas, rozando la piel de Leo, y él sintió cómo se le erizaba cada fibra del cuerpo. La tensión entre ellos era palpable, lenta, silenciosa, como una corriente eléctrica que amenazaba con desbordarse. Pero no pasó nada más, solo eso, un roce, una respiración contenida, una mirada fugaz que lo decía todo sin pronunciar nada. Y luego el silencio. Leo se apartó despacio, sin decir palabra, y volvió a su habitación. Cerró la puerta con las manos temblando. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón golpeando como un tambor, y supo, sin lugar a dudas, que algo se había roto, o se había abierto, y que ya no había forma de volver atrás. El amanecer llegó lento, cubriendo la casa con una luz pálida que apenas lograba disipar el eco de la noche anterior. Leo abrió los ojos sin saber si había dormido o solo había flotado entre imágenes difusas. La cocina en penumbra, el roce fugaz, la respiración contenida de Álvaro a pocos centímetros de la suya. Se vistió sin prisa. Cuando salió, Álvaro ya estaba en la terraza con una taza de café en la mano, mirando al mar. Tenía el pelo revuelto y la barba apenas crecida, y esa imagen sencilla, sin artificios, le provocó a Leo una punzada en el pecho que no supo explicar. «Buenos días», dijo intentando sonar normal. Álvaro giró apenas el rostro y sonrió con calma. «Buenos días. Dormiste poco». «¿Cómo lo sabes?» «Tienes cara de que estuviste peleando con los pensamientos», respondió con ese tono grave y tranquilo que siempre usaba cuando parecía leerlo por dentro. Leo se encogió de hombros ocultando la sonrisa. Se sentó frente a él, sintiendo cómo el aire entre ambos seguía cargado de algo indefinido, algo que ninguno de los dos quería nombrar. El desayuno fue silencioso, casi solemne. Solo el sonido de las tazas al apoyarse en la madera rompía el ritmo del mar. De vez en cuando, Leo notaba la mirada de Álvaro sobre él, breve, serena, pero demasiado directa para pasar desapercibida. Después salieron a caminar por la costa. El cielo era claro, y el aire olía a pino y sal. Caminaron lado a lado, sin hablar mucho, como si las palabras estorbaran. En un momento, mientras avanzaban por un sendero estrecho entre rocas, Leo tropezó, y Álvaro lo sujetó del brazo. Fue un gesto instintivo, pero el contacto los detuvo. La mano de Álvaro se cerró sobre su piel, firme, cálida, demasiado real. Leo levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron a una distancia que parecía imposible de sostener. No hubo palabras, solo esa corriente silenciosa que vibraba entre los dos. «Gracias», murmuró Leo al fin, apartando la mirada. «De nada». Ninguno mencionó el incidente, pero el resto del paseo se volvió extraño, cargado de una atención nueva, como si cada movimiento, cada respiración,
cada mínimo roce del viento tuviera un significado oculto. Por la tarde, la temperatura bajó y el cielo se cubrió de nubes. Encendieron la chimenea. La luz del fuego creaba sombras doradas que se movían por las paredes, y Leo, sentado en el sofá con una manta sobre las piernas, se descubrió observando a Álvaro sin disimulo. El hombre se agachó para alimentar el fuego, y la luz resaltó la curva de su cuello, el movimiento de sus brazos, la concentración en su rostro. Había una calma en él que desarmaba. ¿En qué piensas?, preguntó Álvaro sin girarse. Leo parpadeó, atrapado. En nada. No pareces muy convincente, replicó él, girándose con una media sonrisa. Leo se encogió en la manta, sin saber qué responder. Álvaro se sentó junto a él, a una distancia prudente, pero lo bastante cerca como para que el calor de su cuerpo se mezclara con el del fuego. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era expectante. El crepitar de las llamas llenaba la habitación. Leo podía oír el leve ritmo de su respiración y el golpeteo de su propio corazón. Álvaro habló sin mirarlo. Tu madre me pidió que cuidara de ti, que te ayudara a volver a confiar. Leo lo miró. ¿Confiar en qué? En ti mismo, dijo con voz baja. En los demás, en lo que sientes. Leo sintió un nudo en la garganta. Era demasiado cerca de lo que no quería admitir. A veces me cuesta, confesó, sentir algo y no saber si está bien. Álvaro lo observó en silencio, con esa mirada que parecía ver más allá de las palabras. Luego asintió. No siempre hay respuestas claras, pero los sentimientos nunca son un error. Lo que hacemos con ellos, tal vez. Leo, afuera, el viento golpeaba los cristales con suavidad. Álvaro se movió apenas, acomodándose, y su rodilla rozó la de Leo. Un contacto tan leve que podría haber pasado desapercibido, pero no lo hizo. El aire se detuvo. Leo no se apartó. Por un momento, ambos se quedaron quietos mirando el fuego, fingiendo normalidad, mientras la tensión se espesaba entre ellos. El roce era apenas un punto de calor, pero bastaba para encender algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a romper. Cuando al fin se separaron, lo hicieron sin decir palabra, con la certeza de que ese leve contacto los había cambiado. Esa noche, Leo volvió a su habitación y se miró al espejo. Había algo distinto en su expresión, en la forma en que respiraba, en el temblor apenas visible de sus manos. Intentó convencerse de que no pasaba nada, pero lo sabía. Había algo creciendo entre ellos, y como el fuego en la chimenea, era cuestión de tiempo antes de que prendiera del todo. La lluvia llegó al amanecer, suave, constante, como una respiración sobre el tejado. El sonido llenaba la casa con un ritmo hipnótico que parecía ralentizarlo todo. Leo se quedó un rato tumbado, mirando el techo, sintiendo el eco del día anterior todavía en su piel, el roce de la rodilla, las palabras de Álvaro, la mirada que había durado demasiado. No sabía si lo que sentía era deseo, confusión o miedo, tal vez todo a la vez, pero era imposible ignorarlo. Cuando salió de su habitación, Álvaro estaba en la cocina, con una camiseta gris de manga corta y un gesto sereno. El olor a café recién hecho llenaba el aire. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarlo, revolviendo el café con calma. Leo asintió, aunque no era del todo verdad. Tú no pareces haber dormido mucho tampoco. Álvaro levantó la vista y durante un segundo, solo un segundo, hubo algo distinto en su mirada, una chispa fugaz, apenas contenida. Tenía la cabeza llena. Ninguno habló por un momento. El silencio entre ellos ya no era vacío. Estaba cargado de pensamientos que ninguno se atrevía a nombrar. El día pasó despacio. Llovía sin descanso.
así que se quedaron en casa. Jugaron a las cartas, cocinaron algo sencillo, se rieron con historias viejas, pero cada vez que las risas se apagaban, el silencio regresaba con más fuerza. Por la tarde, Álvaro sacó una guitarra vieja del armario. Se sentó junto al ventanal y empezó a tocar una melodía suave, melancólica, que llenó el aire con una calma extraña. Leo lo observó en silencio. Había algo profundamente humano en la forma en que sus dedos se movían, en la manera en que su voz baja seguía el ritmo apenas en un murmullo. «No sabía que tocabas así», dijo Leo casi en un susurro. Álvaro levantó la vista, sonriendo apenas. Hace tiempo que no lo hacía, pero a veces, cuando hay alguien que escucha, vuelve solo. Leo sintió que se le apretaba el pecho. «Entonces sigue. Estoy escuchando». Álvaro continuó. Las notas parecían llenar el espacio entre ellos de algo que iba más allá de la música. Leo lo miraba, pero no veía solo al hombre que conocía desde hacía años. Veía algo más, una presencia cercana, serena, con un calor que lo atraía sin remedio. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue más intenso que la melodía. Álvaro dejó la guitarra a un lado, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Leo se levantó, casi sin pensarlo, y se acercó a la ventana. «A veces siento que no encajo», dijo con voz baja, «que no sé muy bien quién soy o qué quiero». Álvaro se incorporó un poco. «No tienes que saberlo todo ahora. Nadie lo sabe. Pero tú pareces tan seguro». «No lo creas». La voz de Álvaro se volvió más suave. «A veces solo aprendemos a fingir que lo estamos». Leo lo miró por encima del hombro. «¿Y tú finges?» Leo se giró despacio. Lo miró a los ojos. Todo se volvió más tenso, más real. Dio un paso, luego otro. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía su cuerpo. Álvaro lo observaba con esa mezcla de calma y fuego contenido que lo desarmaba. «Leo», empezó a decir, pero la voz se le quebró. El chico negó con la cabeza. No quería palabras, no ahora. Solo lo miró, largo, profundo, con una intensidad que no necesitaba explicación. El tiempo se detuvo. Álvaro levantó una mano, despacio, y rozó su mejilla. Fue un gesto breve, casi torpe, pero el contacto bastó para encender algo que ambos habían estado evitando. Leo cerró los ojos, la piel se le erizó, y una corriente cálida le recorrió el cuerpo. No había nada explícito, nada más allá de un roce, pero la emoción era tan fuerte que dolía. Cuando abrió los ojos, Álvaro había apartado la mano. Tenía la mirada tensa, la respiración acelerada. «Perdón», susurró. «No debí». «No lo hagas», interrumpió Leo con la voz temblorosa. «¿Qué cosa?» «No te disculpes». Sus ojos se encontraron otra vez, y esta vez ninguno apartó la mirada. Había algo en ese intercambio que trascendía el miedo o la duda. Era reconocimiento, era deseo contenido. El fuego volvió a chispear en la chimenea, y la lluvia golpeó con fuerza los cristales, como si todo el mundo afuera desapareciera. Leo dio un paso atrás, intentando respirar. «Necesito salir un momento», dijo sin saber a dónde iba. Álvaro asintió, aunque su gesto fue de lucha interna. «Está bien». Leo caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y miró hacia atrás. Álvaro seguía sentado, con las manos entrelazadas, mirándolo en silencio. Hubo un segundo, apenas uno, en que ambos quisieron decir algo, pero no lo hicieron. Leo salió bajo la lluvia. El agua caía con una suavidad constante, en hilos finos que parecían disolver el mundo en un murmullo gris. Leo caminó sin rumbo, con el rostro empapado, sin distinguir si lo que le mojaba la piel era lluvia o el peso de algo más hondo que no podía contener. No había escapado por miedo a Álvaro,
sino por miedo a sí mismo, a lo que sentía cuando lo miraba, a la calidez que se le encendía en el pecho cada vez que lo escuchaba pronunciar su nombre. Se refugió bajo un viejo árbol, frente al mar. El viento le pegaba la ropa al cuerpo y, sin embargo, sentía calor. Cerró los ojos, tratando de ordenar el caos que lo devoraba. Pero las imágenes regresaban una y otra vez. El roce en la mejilla, la voz temblorosa de Álvaro, el silencio posterior. No era deseo lo que lo asustaba, era la claridad de lo que había detrás. Un afecto profundo, una conexión imposible de negar. No supo cuánto tiempo pasó allí, hasta que oyó pasos detrás. No necesitó mirar. Sabía que era él. Álvaro se detuvo a pocos metros, empapado también, con el cabello oscuro pegado a la frente y el gesto contenido. «No puede salir así sin abrigo», dijo con voz ronca. Leo soltó una risa breve, temblorosa. Tenía que pensar. Álvaro se acercó un poco más, pero se detuvo antes de tocarlo. «Lo sé», respondió, «pero no puedo dejarte solo». Leo levantó la mirada y la expresión de Álvaro lo desarmó. Había en sus ojos algo entre la culpa y la ternura, una mezcla que lo hizo sentir más vulnerable que nunca. «No sé qué estamos haciendo», dijo Leo apenas audible entre el ruido del mar, «pero no quiero fingir que no pasa nada». Álvaro cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso más. «Yo tampoco». El silencio que siguió fue distinto. No era tensión, era una calma extraña, como si ambos supieran que no podían seguir ocultando lo que se desbordaba entre ellos. Álvaro levantó. Leo sintió el temblor en la voz del hombre, y algo dentro de él cedió. No era una escena de impulso. Era un reconocimiento, un roce de almas que habían estado girando una alrededor de la otra durante demasiado tiempo. El viento los envolvió con olor a sal y pino. Leo no se apartó. Su respiración se mezcló con la de Álvaro, y por un momento pareció que el tiempo se disolvía en el sonido del mar. «Álvaro», susurró, apenas un hilo de voz. «No quiero que esto sea un error». «No lo es», respondió él sin dudar. Leo bajó la mirada. El temblor en su cuerpo no era de frío, era de algo más hondo, más vivo. Álvaro levantó su barbilla con los dedos, despacio. Lo miró como si buscara permiso en sus ojos, y lo encontró. El beso llegó sin prisa. Fue leve, silencioso, un roce apenas, más respiración que contacto, pero bastó. El mundo entero pareció suspenderse en ese instante. El mar rugía detrás, la lluvia caía, y todo se redujo a la calidez de unos labios que apenas se atrevían a rozarse, al temblor compartido de un momento inevitable. Cuando se separaron ninguno habló. El aire estaba cargado, pero no de culpa, era alivio. Álvaro lo miró largo rato con una mezcla de ternura y tristeza. «Esto cambia todo», dijo finalmente. Leo asintió, con un hilo de voz. Ya lo había cambiado desde antes. El regreso a la casa fue silencioso. Caminaron lado a lado, sin tocarse, con las manos demasiado conscientes de la distancia que los separaba. Dentro, encendieron la chimenea, se cambiaron de ropa y se sentaron frente al fuego. El ambiente era denso, íntimo. El crepitar de las llamas llenaba los huecos entre las respiraciones. Álvaro rompió el silencio. «No debería haber pasado, pero pasó», replicó Leo sin apartar la mirada. «Y no sé si sabré qué hacer con eso», admitió él con una honestidad que dolía. «Tú no sabes lo difícil que es verte así», susurró. «Crecer, cambiar y sentir que me quema algo que no debería existir». Leo extendió la mano y la apoyó sobre la suya. «No lo digas así. No es algo que destruya. Es algo que estaba esperando ser visto». El hombre cerró los ojos un instante. Su respiración se entrecortó, y Leo pudo sentir el leve temblor en su mano.
El fuego proyectaba sombras sobre sus rostros. Por primera vez, no había resistencia. No había miedo, solo el reconocimiento silencioso de lo inevitable. Se quedaron así mucho tiempo, sin hablar. Afuera la lluvia seguía cayendo. Dentro, el fuego mantenía viva una llama distinta, más profunda, más peligrosa. Cuando la noche los envolvió, Leo supo que nada sería igual. Ya no se trataba de un viaje para desconectar. Era un viaje hacia algo que sin querer los había unido para siempre. Mi padrastro me llevó de viaje y hizo esto. La lluvia había cesado al amanecer, dejando en el aire ese aroma húmedo y limpio que sigue a las tormentas. El mar estaba quieto, extendiéndose como una lámina de plata bajo el cielo gris. La casa entera respiraba calma, pero en su interior, esa calma tenía un peso distinto. Era el silencio después de una verdad imposible de esconder. Leo se despertó antes que Álvaro. Lo observó dormido en el sillón, con el cuerpo relajado y una mano aún extendida hacia el fuego apagado. Había algo frágil en su quietud, una vulnerabilidad que raras veces había visto en él. Por un instante, sintió un impulso casi irracional de acercarse, de apoyarse en su pecho, de quedarse ahí donde por fin no había ruido, pero no lo hizo. Se levantó despacio, caminó hasta el ventanal y se quedó mirando la costa. Cada pensamiento era una marea. Lo que había pasado la noche anterior, ese beso, esa confesión muda, seguía latiendo en su cuerpo. No podía olvidarlo, pero tampoco sabía qué significaba. Se hizo un silencio largo. Solo se oía el rumor lejano del mar. Anoche empezó Álvaro, pero Leo lo interrumpió. No lo borres. Álvaro lo miró, sorprendido por la firmeza de su voz. No estoy intentando borrarlo, solo entenderlo. Leo respiró hondo. Tal vez no hay nada que entender. Álvaro se acercó pero se detuvo a medio camino. Si no intentamos entenderlo, puede doler más. Leo giró para enfrentarlo. Ya duele, Álvaro. Fingir duele más. La tensión volvió a colarse entre ellos, pero ya no era una amenaza. Era una certeza. Lo que sentían no era un capricho, ni un error, ni un impulso perdido en una noche de lluvia. Era algo que había crecido en silencio durante años, hasta hacerse imposible de callar. Álvaro bajó la mirada, con un gesto que mezclaba ternura y resignación. No sé qué papel debería tener yo en tu vida después de esto. El mismo que tenías, respondió Leo. El hombre soltó una leve risa, sin alegría. No es tan simple. Nunca lo fue. Leo dio un paso más, y la distancia entre los dos se deshizo. No lo tocó, solo lo miró de cerca. Y en esa mirada había algo más que deseo. Había afecto, respeto, una complicidad callada que los había unido incluso antes de ese viaje. No estoy pidiendo nada, dijo Leo con voz temblorosa. Solo quiero que no te escondas de lo que sientes. Álvaro cerró los ojos un instante, como si esas palabras le abrieran una herida y una paz al mismo tiempo. Te prometo que no lo haré, susurró. El silencio que siguió fue casi dulce. Leo alargó la mano, rozando apenas el borde de su chaqueta. No fue un gesto impulsivo, sino consciente. Álvaro respondió de la única forma que podía, apoyando su frente contra la de él, dejando que la respiración se fundiera en un ritmo compartido. El beso que siguió fue lento, sin prisa. No tenía la confusión del primero, ni la culpa del instante anterior, solo esa sensación intensa, casi sagrada, de dos almas que se habían reconocido y ya no podían fingir lo contrario. Cuando se separaron, el sol empezaba a filtrarse entre las nubes. Álvaro lo miró con una calma que Leo no había visto nunca. Volveremos a casa hoy, dijo con voz suave. Leo asintió. Lo sé. No hablaron más del tema mientras empacaban, ni durante el camino de regreso. Pero el aire entre ellos era distinto. Ya no había miedo. Había algo más silencioso, más profundo,
como una promesa sin palabras. En un alto del camino, junto a una curva desde donde se veía el mar a lo lejos, Álvaro detuvo el coche. Este viaje cambió cosas, dijo sin mirarlo. Leo giró el rostro hacia él. Sí, pero no para mal. Álvaro respiró hondo, como si necesitara guardar ese momento en la memoria. Luego arrancó el coche y siguieron el silencio, con el sol asomando por el horizonte. La carretera los devolvía al mundo de siempre, pero nada era igual. Había algo en sus miradas, en la forma en que el uno respiraba cuando el otro hablaba, que había cambiado para siempre. Esa noche, ya en casa, Leo miró su reflejo en el espejo y entendió lo que Álvaro había querido decir. Los sentimientos nunca son el error. El error es esconderlos. Cerró los ojos, dejó escapar una sonrisa serena y por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa, solo calma, solo verdad y el eco del mar, aún dentro de él, como una promesa que nunca se extinguiría.